Y bienvenidos a De Frente con Café número 9. Hoy te voy a estar hablando con el doctor Isaac Esquilín y Miguel Ramírez. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Así que quédate conmigo aquí en De Frente con Café. Soy el doctor José Orlando Cruz, conmigo Isaac, el doctor Isaac Esquilín. ¿Cómo estás? José, saludos a tu audiencia. Obviamente siempre es un privilegio estar contigo. Hace tiempo no estaba contigo, obviamente por tanta agenda y compromisos de trabajo, pero obviamente me invitaste para hablar un poquito de la nueva innovación que está surgiendo con esto de inteligencia artificial, así que vamos a debatir un poquito, intercambiar ideas de lo que va a ser esto para el sistema educativo y cómo podemos beneficiarnos de ello de una manera muy práctica y razonable. Así que estaremos hablando un ratito sobre esto. Claro que sí. Antes de eso, quiero recordarle a todo el mundo que tenemos la revista de Negocios con Café, con las columnas que tú deseas, los escritores que estás esperando. Está ahí en la página de nosotros de Facebook, en Negocios con Café, la revista. Léela, comparte y para que, ¿verdad? De estas vacaciones que la gente quiere buscar algo diferente, ahí está la revista de Negocios con Café. Ya mismo sale el próximo issue, próximo issue. Pero hablando de inteligencia artificial, esto como que cayó del cielo, yo no lo vi venir porque yo me considero una persona versada en tecnología. O sea, diariamente tengo sites de tecnología, tengo varios canales que sigo en YouTube y fue como que cayó del cielo en el 2023, me acuerdo empezando, alguien me dijo de ChatGPT, lo que hacía, yo no podía creerlo y fue como que no la vi venir. ¿Así se siente o aquí hay un desarrollo que no vimos? Sí, no, mira, la realidad, obviamente vamos a comenzar un poco a conceptualizar, ¿verdad? Y ya mismo quiero ir definiendo algunos conceptos claves del tema, porque obviamente tenemos que comenzar de manera deductiva, a definir unos conceptos clave y que la gente entienda. Pero partiendo del contexto que estás planteando, si fue una sorpresa o fue de momento repentino que surgió, la respuesta es que no. La realidad es que esto está surgiendo desde 1950. La inteligencia artificial surgió Del literalmente 50. desde 1950. El Turing Test, de hecho, hay una persona que se llama John McCarthy que comenzó a describir, un científico matemático, ingeniero, que comenzó a trabajar con los Learning Machine y comenzó a trabajar con los Terminal Artificial Intelligence. Y desde ahí comenzó todo, 1950, 1955. Después tenemos un proyecto industrial de robótica en el 61. Después surgió ELISA. Así que la realidad es que esto por mucho tiempo se está estudiando, se está trabajando. La diferencia, José, grande, es que obviamente estos tipos de inteligencia artificial seguían un comando. De hecho, nosotros somos usuarios de inteligencia artificial básica. Por ejemplo, cuando tú le das un comando a Alexa, estabas trabajando en inteligencia artificial de alguna manera. Cuando Alexa es le inteligencia artificial. Claro, pero con un comando. El detalle es que cuando, por ejemplo, tú tenías una computadora, trayendo un poquito de contexto para que tú Déjame, veas lo que es el déjame contexto histórico. interrumpirte porque tenemos nuestra segunda invitada que ya está aquí con nosotros. Miguel, Sí, 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 bienvenida súper. a De Frente con Café. Estábamos hablando con el doctor Isaac Esquilín de que yo siento que soy una persona bastante versada en tecnología y siento que la inteligencia artificial llegó como que del cielo, no la vi venir. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se desarrolló? Perdóname, Esquilín, sigue con tu línea de pensamiento. No, yo un poquito, mientras, dialogándole de que obviamente vamos a definir algunos conceptos básicos para estar muy claros y obviamente ser responsable de lo que hablamos, pero yo le digo a José que se sintió así, pero no lo fue. La realidad es que le contaba el histórico, desde 1950, con los test Turing, obviamente el 55, el famoso John McCarthy. O sea, esto comenzó a surgir de muchas maneras y se comenzó a trabajar. Lo que pasa es que ciertamente... De hecho, nosotros muchas veces la utilizamos en su diario vivir y obviamente Mildred nos puede ilustrar sobre esto, pero no sabemos que era un tipo de inteligencia artificial. Yo me acuerdo de las computadoras antes, cuando uno jugaba los jueguitos de Nokia, ¿verdad? ¿Se acuerdan los jueguitos de la serpiente? ¿Verdad? Y tú le No dabas un digas eso. comando, claro, y Yo estoy José es seguro que real. Miguel nunca jugó eso, son muy No, viejos. claro, tuvo que hacerlo. ¿Qué va? Nah, ok. Y tú le dabas un comando, obviamente, y ese comando era unidireccional, ¿verdad? Era un comando, ¿verdad? Tú le pedías una foto y tenía un comando particular, ¿verdad? Y ahí, obviamente, vamos a ver unas articulaciones tecnológicas de informática que comenzaron a surgir y a evolucionar. Lo que pasa es que el chat vino a evolucionar todo porque no tan solamente sigue un comando, ¿verdad?
tiene una variedad de análisis de datos y obviamente Mildred es ilustrada en esto. Mildred, háblale de ese contexto, ¿verdad? Porque es ¿Cuál es diferente la ahora porque diferencia, lo Mildred? usábamos antes. Si Alexa es inteligencia artificial, si Siri es inteligencia artificial, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el boom? ¿Cuál es la gran diferencia de lo que tenemos ahora, por ejemplo, con ChatGPT? Es una sola palabra, que antes se conocía como la inteligencia artificial tradicional, que es lo que venimos viendo desde el 1950, y ahora se le conoce como la generativa. Es como haberle dado más manos o más cerebros para que haga diferentes tareas simultáneamente. Lo que conocíamos hace años, lo que incorpora Facebook, lo que incorpora Alexa, Netflix, los que guían Tesla, los que utilizan Spotify, todo lo que utilizamos en la tecnología, hasta la rumba que nos limpia la casa, incorpora inteligencia artificial, pero bajo un solo comando, bajo una sola instrucción o una instrucción sencilla. Entonces, al entrar la inteligencia artificial generativa, que es como conocemos el Generative Pre-Transfer Trainer, ahí es donde vemos que una inteligencia artificial no solamente puede hacer una sola cosa, sino que puede hacer simultáneas cosas y casi a la perfección como lo hace un ser humano. Casi, porque digo, también comete errores, también se va en lo que conocen una etapa de alucinación, cuando no se le sabe dar una instrucción. Y ahorita aprendí algo de la inteligencia artificial que me gustó mucho, José, y es que dicen que la inteligencia artificial es como el tonto más listo que existe porque sabe mucho, pero a la misma vez no te dice nada menos que tú le preguntes. Entonces, todo el mundo la tiene ahí en su mano, que la puede utilizar, y muchas personas están, que es normal, están todavía receptivos o un poco incógnitos o paranoicos, que vuelvo y digo, pasa normal cuando viene algo disruptivo, pero lo tenemos en la palma de nuestra mano y no queremos usarla o no sabemos usarla. Y prácticamente eso es lo que hemos estado haciendo el doctor Esquilín y yo. Esa era mi segunda pregunta, porque yo he visto paranoia. O sea, yo he visto gente asustada, yo he visto, claro. pero cuando digo gente, no los hay de teorías de conspiración. Entonces, Wall Street Journal diciendo se acabó el mundo, aquí van a votar la mitad de los empleados, esto viene a sustituirnos, prepárense. Y vamos a hablar, de eso. Quiero aprovechar este foro para hablar de eso. Pero quiero obviamente un poquito conceptualizar. Si vamos a definirlo, como bien dijo Mildred, ilustrado, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues mira, es un campo dentro de la informática, eso hay que aclararlo, eso es el constructe dentro de informática, y es la creación de un sistema que es capaz de realizar múltiples tareas que requieren, José, inteligencia. O sea, estas tareas incluyen aprendizaje, razonamiento, percepción, comprensión del lenguaje, interacción con el entorno. O sea, la IA se divide en sus disciplinas, José, y obviamente hace que en su algoritmo él pueda lograr de alguna manera tener un aprendizaje automatizado, procesamiento de un lenguaje natural, que ese es uno de los conceptos, lo que se llama la visión computarizada. O sea, es decir, puede seguir varios patrones y puede literalmente de alguna manera tener una estructura como si habláramos de neurociencia, ¿verdad? Como si tú hablas de los lóbulos frontales, ¿verdad? Todas esas estructuras y funciones cerebrales. De alguna manera el cerebro obviamente ha sido transportado, llevado a que obviamente la inteligencia artificial la pueda hacer de manera generativa, como bien ilustró Mildred, así que es una definición bastante holística de lo que es la definición práctica o histórica en el contexto. ¿Y por qué el miedo? Quiero abundar un poquito porque, oye, vamos a la realidad, vamos a lo objetivo y no a lo subreal que estamos viendo, que aunque sí hay muchas teorías de conspiración y las ha habido siempre. Yo no sé si tú te acuerdas del Y2K en el 2000, que los carros iban a volar, que el internet iba a ir. Fui con mi hija hoy a Mayagüez y en el carro estaba hablando exactamente de eso. Que el mundo se iba a acabar, empezó a sacar que los dinero aviones... de las ATH y eso se formó un caos y no pasó nada, porque es que hay mucha información que sí te lo dicen que puede que ocurra, pero no hay algo real. Entonces, las personas, claro, como la inteligencia, este tipo de inteligencia artificial ha venido prácticamente a tocarnos el piso a todos. Hay muchas personas que probablemente están adelantadas o tienen teorías o un pronóstico a 10 años, a 20 años, pero no es lo que realmente va a suceder. Hemos visto, por ejemplo, cómo está la transición del mismo Internet, del mismo Facebook cuando salió. La gente no quería abrir Facebook porque decía que no, yo en Facebook y la gente me va a ver y me va a conocer y me van a chotear. Y yo tenía un montón de amigos que no creían en las redes sociales y ahora mismo tiene 2.1 millones de personas en Puerto Rico. O sea, esto también es parte de educar, es parte de que las personas vayan entendiendo poco a poco lo que es la tecnología y usarla a su favor. Y lo de los trabajos es bien importante porque
Mira, tampoco podemos tapar el cielo, o sea, el dedo, yo para los refranes soy mala, es como es el dedo con el sol, No podemos algo por tapar ahí, el cielo con la mano. eso mismo. Y estas tecnologías sí pueden venir a reemplazar trabajos, tampoco hay que decir lo bueno y hay que decir lo malo, pero ¿qué tipo de trabajo es que puede ser reemplazado? No todos. Son trabajos que son prácticamente automatizados y todos los días tú haces la misma tarea, como un teller bancario, como una cajera de un supermercado. Pero ¿hace cuánto tiempo no vemos los cajeros automáticos y no vemos las cajas registradoras automáticas en un supermercado? Hace tiempo. Lo que pasa es que ese tipo de trabajo va a ser más automatizado y se va a aplicar más a la tecnología como la inteligencia artificial. Ahora, la mayoría de los trabajos no van a ser reemplazados porque no es lo mismo reemplazar un trabajo que reemplazar tareas. Si yo a usted ahora mismo le digo a José y a Skilling, hagan un listado de todas las tareas que tú tienes que hacer en tu trabajo. Tú no vas a poner una, ni vas a poner 5, ni vas a poner 10, vas a poner 20, probablemente hasta 30 o 50 y saques un CEO o un presidente. ¿Y qué va a hacer la inteligencia artificial? Mira, ¿qué de mis tareas que yo hago a diario puedes reemplazar para yo entonces ajustar mi tiempo a realizar otras cosas? Porque ya la inteligencia artificial me va a ayudar en una. Y ese es el concepto que tenemos que pensar, cómo nos va a ayudar en nuestro diario vivir y en nuestra profesión. Y quiero Y ir ahí, José. yo creo que siempre las funciones se han sustituido, porque cuando yo estudié Exacto. en la vocacional existía el bookkeeping, que era Claro. una Exacto. persona que al final del día cogía la cuestión blanca, el recibo blanco de la caja registradora y lo hinchaba en los libros. Llegó el escáner, bye bye bookkeeping, porque Claro. ahora automáticamente Definitivo. la computadora lo hace. Llegaron las computadoras y los mecánicos de maquinilla, yo no sé Por si ejemplo. existen. Entonces, siempre ha habido una sustitución de tareas. Yo Toda la creo que vida. pues aquí va a haber una sustitución de tareas. Yo le advierto a mis estudiantes que llenan planillas de Puerto Rico que se preparen. Exacto. Se van a llenar solas. Claro. Si la persona, Definitivo. ahora el análisis financiero de esa persona contributivo, alguien lo va a tener que hacer. Y yo creo Claro. que pues ahí, es verdad, es el cambio. Y quiero aterrizar un poquito, y, ¿verdad? Maestro, al fin, ¿verdad? Los profesores tratamos de resumir. Primero, que la inteligencia artificial no es algo nuevo, la vamos a resumir, no es algo nuevo, es algo que viene trabajándose de 1950, datos, o sea, estamos hablando de datos, de fact ya investigados, obviamente, como bien expresó Mildred de manera magistral, con una orden, ¿verdad? Con un comando, lo que le llamamos una IA débil, ¿verdad? Como le llama el concepto americano, una IA débil, que obviamente tendría que una tarea específica. Obviamente ahora, ¿por qué nos asombramos? Como bien ilustró Mildred, pues ciertamente esta IA fuerte, ¿verdad? Como le llaman, generativa, es capaz de realizar que múltiples tareas de manera intelectual, como bien establecí. Es capaz de realizar que sistemas capaces de varias tareas generativas al mismo tiempo, como que aprender, razonar, percibir, comprender el lenguaje, interacción del entorno, dividirse en sus disciplinas, incluir el aprendizaje automatizado, procesamiento del lenguaje natural, visión computarizada. Es decir, tiene elementos generativos que permite acumular una cantidad de datos tan específicas, José, que ciertamente aplicado a la práctica, ahora vamos a lo que usted está hablando, de las profesiones del mundo, sin lugar a dudas, habrán tareas y roles que serán sustituidos. Ahora, quiero entrar rápido en un minuto en las teorías de conspiración. Mira, la realidad es que hay datos para ambos lados. Yo soy científico, investigador, José también lo es. Yo creo que ser un poquito divergente o específico en solamente una tarea o en una teoría o un modelo, en ese caso, disculpen, tarea o modelo o teoría, es irresponsable. Yo creo que hay muchas bases de datos, muchas investigaciones o hipótesis que establecen que la IA no controlada con seguridad puede crear problemas en el futuro, sin lugar a dudas, de seguridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de guerras, cuando hablamos de procesos de seguridad de la información del hoy en día el ser humano. O sea, hay muchas cosas que sin lugar a dudas en un futuro hipotéticamente pudiéramos entender que, mira, ciertamente esto puede tal vez o destruir el mundo o puede haber cosas complicadas, pero ese riesgo siempre lo hemos tenido en toda evolución. Ese riesgo lo hemos tenido en la historia del ser humano, lo hemos tenido en toda evolución. Así que tampoco pensemos que, ¿verdad? Ciertamente vamos a tener conspiraciones o teorías catastróficas
Yo prefiero ser pragmático, aunque me llamen no creyente, ¿verdad? En el tema de las teorías de conspiración. Yo prefiero ser más pragmático, José, y yo prefiero utilizar esto como una herramienta práctica, aunque me quiera matar, porque no es que tan solamente es una herramienta, por supuesto que esto es más allá de eso, pero yo creo que vamos a aterrizar en el tema pragmático de cómo esto puede transformar los sistemas educativos y el mundo laboral para bien, y como también habrán cosas que serán para mal. Quiero cerrar. Sí, sí, hija. Quiero cerrar esta pregunta porque lo que nos han vendido, José, es que prácticamente en poco tiempo vamos a ver, por ejemplo, un robot yendo a un tribunal sustituyendo a un abogado. Y no es así. Eso es prácticamente lo que vemos en películas, lo que escuchamos de creadores de contenido o de artículos de televisión, etcétera. Y no es así. No es que va a llegar un robot a sustituir al abogado o a sustituir al médico o a sustituir X profesión. Es que la IA va a sustituir ciertas tareas del abogado. Ahora el abogado no tiene que pasar días buscando expedientes de casos o de precedentes para ver cómo puede resolver el caso de su cliente, porque la IA se lo puede resolver en 10 minutos. Y eso es lo que tenemos que llevar a la realidad. Entonces, no dejarnos llevar por teorías o por fábulas, decirlo así, futuristas, como siempre ha pasado hoy día. Sí, vamos a aprovechar específicamente la educación. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué yo puedo hacer con esto? Ahora vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico. Claro, caímos en un tema filosófico y cierro con esto, ¿verdad? Y porque tampoco, o sea, quiero ser responsable. Si yo defino el transhumanismo, hay gente que todavía no sabe lo que es esto, ¿verdad? Si yo defino el transhumanismo, que es el movimiento filosófico cultural que aboga porque el uso de la tecnología puede mejorar las capacidades físicas, cognitivas y emocionales de un ser humano. Eso es transhumanismo. O sea, ellos creen que la humanidad puede y debe esforzarse por superar, mire esto, toda limitación biológica a través del uso avanzado de la tecnología y lo científico. Eso es lo que aboga el transhumanismo conceptual y filosóficamente hablando. Ahora, yo prefiero enfocarme en lo pragmático. Eso es un tema amplio que podemos debatirlo, pero vamos a ver cómo esto puede ayudar al sistema educativo a una transformación práctica, y tal vez en otro foro podemos filosofar y hablar de otras cosas más allá. Ahora, vamos a hablar de la educación. Bueno, yo creo desde que Windows, tú sabes que yo soy Mac, pero desde que Windows tiene en Edge, tiene inteligencia artificial, mis emails son más fáciles, mis invitaciones a reuniones son más rápidas. De verdad que yo le he sacado todo el provecho y todavía no estoy usando Copilot, ¿verdad? En su completo. Pero ¿qué aplicación tiene esto en la educación? Milton, confianza. Mira, en la educación, una de las mayores cosas que nosotros decimos es reduce mucho la carga educativa que tienen los maestros o tienen los profesores. Y entonces volvemos. Ahora mismo usted acaba de mencionar que lo utilizas en su buscador para escribir emails, para escribir muchas cosas. Ese tiempo libre que te da, a lo mejor esos 15, 20, 30 minutos libres que ya tienes porque la inteligencia artificial te ayudó a crear X tarea, ¿usted la usa para no hacer nada? No. Aprovecho a leer y hacer cosas. Exactamente. Entonces, eso prácticamente la inteligencia artificial en la educación y en cualquier puesto de trabajo es lo que va a hacer. O sea, le va a reducir la carga educativa en ciertas cosas a los profesores o a los educadores, pero también va a tener otro tiempo para implementar otras cosas que requiere el estudiante o en el salón de clases para mejorar la enseñanza. Y herramientas hay muchísimas para la inteligencia artificial. La más que se usa ahora mismo es el ChatGPT, pero ahí es Quilín, como es educador, le puede especificar un poco más el detalle en los beneficios. Definitivo. Oye, algunas José, por encimita, Quilín. Mira, vamos a la raíz. El trabajo más arduo de un profesor, un catedrático, José, de un maestro, se llama la planificación docente curricular. O sea, la planificación docente es la tarea más ardua y el proceso administrativo más tedioso que a un maestro le toma tanto tiempo que muchas veces no puede ser creativo, no puede ser innovador, y muchas veces sus clases son totalmente monótonas y repetitivas porque no le da el espacio para hacerlo. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Pues mira, entre muchas cosas o características que tiene, pues mira, trabaja con el múltiples análisis de generaciones de texto, múltiples comprensiones de contexto, versatilidad. De hecho, cuando hablamos del GPT, el famoso GPT, obviamente que muy Mildred lo estableció, eso tiene unos procesos de parámetros establecidos que tú le hablas a través de unos prompts, le das unos comandos específicos para que a través de un análisis de datos muy rápido, él te genere
reacciones o te genere, en este caso, unas conclusiones o unos datos que te ayuden a trabajar. Por ejemplo, cuando tú vas a generar una clase, José, vamos a ser bien prácticos, y tú vas a hacer una rúbrica analítica, y los educadores que están conectados y me escuchan saben lo que implica realizar una rúbrica analítica. Eso conlleva tiempo, eso conlleva análisis de criterio, eso conlleva un esfuerzo extraordinario. Y más si tú tienes que elaborar en tu clase 8 o 10 rúbricas para hacer algo. ¿Qué hacemos los docentes? Mira, seamos sinceros, teníamos una rúbrica de 1980 y la seguimos usando porque no nos da tiempo para utilizar otra. Porque es la única que tenemos para el tiempo que nos da administrativo. ¿Qué hace la inteligencia artificial? En este caso, el ChatGPT. Mira, tú le creas una serie de comandos, una serie de prompts específicos, ¿verdad? Porque hay que saber hablar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es para gente inteligente. Hay que saber hablarle para recibir los resultados específicos. Esto es como la neurociencia, José. Hay algo que se llama neurociencia, estímulo y respuesta. De acuerdo a la respuesta que yo quiero recibir, tengo que darle un estímulo. Hace 10 años, José, tú te sabías 10 números de memoria. 10 números de memoria. Hoy. ¿De teléfono? De teléfono. Tú te sabías. Sí, sin duda. Yo sabía mucho más, pero sí es verdad. Sin duda. Ahora, hoy, José, tú te uno sabes me sé. 2, 1 y uno cuidado. me sé el mío y ten cuidado. Y ten cuidado. Ahora, no José, me sé ninguno, mano. Pero mi pregunta es, José, ¿eso implica que tú eres menos inteligente que antes? No. Yo creo que no. No, eso significa que tu cerebro dedicó ese tiempo o esa tarea cognitiva, tu cerebro dedicó esa tarea cognitiva a otras cosas. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Lo que tú te tardas demasiado en esa tarea cognitiva, ahora te va a ayudar a que tu cerebro tenga más tiempo de desarrollar ¿qué? Competencias, otras destrezas de análisis crítico, de solución de problemas, de estructuras cognitivas, de bulbo frontal, porque la base de lo que se llama conocimiento previo, José, las estructuras de conocimiento previo en una taxonomía básica, que implica que el estudiante primero tiene que conocer, tiene que comprender, pues la inteligencia artificial te la va a dar de una manera que muy acelerada, José, muy acelerada. Claro. Que tiene márgenes de errores, que no es una base de datos confiable de investigación estadística hoy. Eso es verdad. Porque esa era la próxima pregunta. Hoy el ChatGPT, José, no es una base de datos académica. ¿Qué tan confiable? Es que no es confiable, como igual no es confiable una investigación publicada por un doctor. Porque, o sea, ninguna investigación hoy, a menos que tenga una metodología perfecta, que no existe, tú lo sabes, puede ser que criticada, puede ser que, obviamente, juzgada, retada, por supuesto. O sea, José me puede traer 5 papers de una opinión y yo te puedo traer 5 más de otra opinión. Exactamente. Así que la inteligencia artificial hoy, y lo quiero aclarar, hoy no es una base de datos confiable a nivel profundo, académico, en investigación, pero sí es una herramienta trascendental de información básica, de información generativa. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Bueno, ¿aquí dónde? ¿Y en la ¿Aquí luna? dónde? Aquí en la luna. Así que la inteligencia artificial te puede enseñar muchas cosas muy básicas, muy estructuradas, de 1000 maneras, porque el maestro te dice, pues mira, 2 más 2 es 4. Pues mira, tú unes 2 manzanas con 2 peras y es 4. Pero la inteligencia artificial no te va a dar ese ejemplo. La inteligencia artificial le va a dar 20 ejemplos al maestro de cómo enseñarlo. O sea, porque tiene una cantidad de datos tan extraordinarios, José, que obviamente un ser humano no vamos a ser ilusos. No vamos a procesar esa cantidad de datos. Nosotros los seres humanos no somos una computadora. Así que esos son muchos beneficios que podemos tener, de muchos más, en la planificación docente y en crear herramientas, planificar tus clases, ser más innovador, crear casos de estudio, crear actividades interactivas, actividades de STEM. Por ejemplo, José, tú eres que de contabilidad. ¿Tú sabes cuánto tú te tardas en hacer un caso de estudio y en crear varios ejercicios prácticos? 1000 años. 1000 años, José. Si yo soy igual profesor como tú, yo enseño finanzas. Tú sabes que ahora yo planifico una clase de estructuras financieras con 10 casos de estudio en 20 segundos. Yo lo reviso, lo valido. No, chat, esto fallaste, no estuvo correcto. Ve por acá. No, chat, acuérdate que un PNL. Y yo, oye, yo tengo que corregirlo, José. Pero me avanza la tarea y hace que la clase sea más innovadora, más productiva. Y yo como docente, José, y cierro con esto para que me añada, yo como docente entonces me enfoco como los números de teléfono. No estar memorizando un número de teléfono, sino enfoco esa tarea cognitiva en otras cosas que son más importantes, que son las competencias. Lo que pasa es que, y esto no es nuevo, es que a la gente le gusta el copy-paste. Lo hacían con Google, lo hacían con Wikipedia, y ahora lo hacen con ChatGPT. Y lo van a hacer con Matrix y lo van a hacer con Matrix en 20 años. Exactamente, siguen haciendo. Entonces, porque no quieren dar ese próximo paso y dicen, ChatGPT se equivoca. No, se equivocó.
tiró la información, tú tenés que cotejarla y estarte seguro. Ahí viene el análisis crítico. Ahí viene el análisis crítico. Ahí vienes que estar conduciendo el carro. O sea, el carro tuvo un fallo. Bueno, tal vez no tuvo un fallo el carro, el auto. Lo más probable, la persona es un irresponsable que estaba ebrio y chocó y mató a varias personas porque el carro no es que no funcionó, es que la persona que estaba conduciendo estaba ebria. O sea, así que el ChatGPT es una herramienta funcional para los docentes. Total. Una herramienta funcional que ayude en su planificación diaria. Mira, yo veo docentes y yo tengo hoy el FAT. Yo llevo ya meses adiestrando a maestros en esta herramienta, José. Le ha cambiado la vida, José. Y tú dices, Kirin, pero qué filosófico, exagerado. No, es que la realidad que le ha permitido llevar su clase de una manera más interactiva, práctica, con ejemplos, José, con cosas de la vida real. Tú sabes lo que es que tú le dices inteligencia artificial. Mira, inteligencia artificial. Necesito que los estudiantes entiendan cómo es el proceso del ciclo del agua. Y yo sé lo que es el ciclo del agua, pero necesito que me des diferentes actividades. Le explique los ciclos del agua con diferentes dimensiones. Que ella te permita planificar juntamente con el docente, porque es un asistente virtual. Planificar cómo mejor enseñarle a un niño los ciclos del agua. Bueno, usted me perdona, pero si eso no es bueno, pues yo no sé qué es bueno. Así que yo creo que es una herramienta que totalmente es funcional para el sistema educativo primario, secundario y universitario. Sí, sin duda. Sin duda creo que es así. Y yo lo estoy usando mucho hasta para hacer libretos de programas de radio. Por ejemplo, cuando vamos a discutir un libro, le pido que me haga un resumen en bullet, libro que yo leí ya. Claro. Cotejo, le pido 20 bullets, 19 estoy de acuerdo, quizás uno digo, yo no, como que no leí eso. Pero es súper rápido, porque si no lo tenía que hacer yo y para enviárselo a Jorge para que después lo lea y un revolú, y obviamente ese tiempo pues se puede invertir en otra cosa. Ahora, hay algo importante, José, y Mitre, quiero que me ayudes aquí, le voy a dar un pie forzado, ¿verdad? Hay una irresponsabilidad también, y es que pensamos que hacemos un login, creamos una cuenta y comenzamos a utilizarlo de manera no educada. Pues ya funcionó. Ojo, cuidado. Se puede hacer, pero esto hay que educarse. Hay algo que se llama los famosos prompts, ¿verdad? Esos comandos, ¿verdad? Y yo le voy a mencionar algunos de ellos que se usan mucho en el sistema educativo, ¿verdad? Yo le llamo la tipología de los prompts para educadores. Yo te voy a dar unos 5 nada más, hay muchos más, un montón. Pero eso se establece o se alinea con algo que se llama la taxonomía. Los educadores usamos algo que se llama la taxonomía de Bloom o muchas más, ¿verdad? Clásica. Y esa taxonomía te explica que tú tienes que llevar el contenido de aprendizaje en unas estructuras cognitivas o lo que se llaman andamiajes cognitivos para que el estudiante comience a conocer conocimiento previo desde lo básico hasta lo complejo, ¿verdad? Y es una estructura pedagógica muy sencilla o andragógica. La inteligencia artificial, José, funciona igualito, igual. Acuérdense que le iniciamos diciendo que las estructuras del cerebro fueron de alguna manera alineadas con la inteligencia artificial. Ojo, así que trataron de que de alguna manera la inteligencia artificial fuera como funciona un cerebro, de alguna manera. Ahora, mira este prompt. El prompt que le llamamos prompt informativo. El prompt informativo, cuando tú vas a una taxonomía, está en el primer nivel, lo que se llama definición recordatorio. Ejemplo, tú tienes que proveer información clara y precisa sobre un tema específico. Por ejemplo, explique qué es el aprendizaje automático y cómo se diferencia del aprendizaje profundo. Eso se llama un prompt informativo. Tú le estás diciendo al chat, explícame qué es un aprendizaje automático y cómo se diferencia del aprendizaje profundo. ¿En qué ayuda este prompt? Ayudar al estudiante a comprender conceptos claves y diferenciarlos. Mira qué interesante este prompt. Voy a otro, José. Y Mildred tiene muchos más espectacular. Prompts reflexivo. Esto fomenta la reflexión personal y crítica sobre un tema o experiencia. Y esto en una taxonomía se llama aplicación de contenido. Mira el ejemplo. Reflexiones sobre cómo la inteligencia artificial podría cambiar la forma de enseñar en el futuro. ¿Cuál es el propósito de este prompt? Mira, que los estudiantes se les estimule el pensamiento crítico y conecten el contenido personal con una experiencia real. Mira, o sea, y estos son las estrategias puntuales, porque, vuelvo y digo, esto es para gente inteligente. O sea, usted lo puede utilizar para su diario vivir y le va a funcionar tal vez, pero si queremos usarlo como una herramienta educadora, de manera responsable, hay que educarse en esto. Mildred, yo sé que tú eres muy ilustrada en esto. Sí, no, exacto, como lo acabas de decir, los prompts son la parte, cómo tú le das la instrucción, en este caso al chat. Los prompts es lo que uno entra en el chat.
Exacto, es un indicador, es una Ok. instrucción que tú le das. Y recuerdo cuando yo empecé a usar ChatGPT desde enero del 2023 y ellos salieron al mercado en noviembre del 2022. Y yo recuerdo que al principio que yo recomendaba a las personas que utilizaran el ChatGPT me decían, ay, no me gusta porque no me dio las respuestas que yo quería, pero es prácticamente porque no le formulaste bien la pregunta. Si tú no sabes qué pedirle al chat, el chat se puede ir en lo que llamamos alucinación, que lo mencioné ahorita, y es que te da información irrelevante o incorrecta sobre lo que el prompt que tú le estás pidiendo. Y es bien importante que por eso es que me río cuando Skillin dice que esto es para inteligente, porque tiene que ver mucho en la manera en cómo tú te comunicas. Y para tú formular un prompt, ya tú tienes que conocer y saber qué es lo que le estás pidiendo, qué es lo que le quieres pedir. Así que no, como muchos dicen que el chat GPT o las inteligencias van a hacer a las personas brutas, no, al contrario, ya desde el principio te está poniendo a pensar qué le pido para que me dé una respuesta casi exacta de lo que yo quiero. Entonces es como cuando estudiamos gramática, que primero tienes que empezar con el sujeto, después el predicado, que lleva el verbo, que lleva el sustantivo. Pues un prompt tiene que tener todas esas variables para que la respuesta sea bastante efectiva. Y hay prompts argumentativos, hay prompts comparativos en cuales tú les pides que te compare X cosa. Hay lo que llaman prompts profesionales, que ejerza como X profesional, ejerce como un profesor, ejerce como un científico, ejerce como un biólogo marino. Y ahí entonces el chat GPT se está poniendo prácticamente en su inteligencia que te va a dar la respuesta como si fuese ese profesional. Hay muchos prompts, hay más de 15 prompts, pero mientras más específico, mientras mejor redactemos esa instrucción, el chat nos va a dar mucha información. Y hay veces que, ChatGPT tiene capacidad de ver, como capacidad de ver. porque yo le puedo hablar a ChatGPT si quiero. Le puedo No, escribir. bueno, prácticamente con la actualización nueva del chat GPT, que es el 4.0, hay una opción que tú puedes instalar el app en tu computadora y prácticamente, vamos a suponer que ahora nosotros estamos aquí en este live, yo puedo tirar un screenshot y decirle a la aplicación chat, dime esto que estoy viendo, dame opciones o abúndame más. Y la inteligencia te va a hablar. Ahora, en mi opinión, yo la descargué, pero no la he actualizado. O sea, no la he puesto a funcionar en mi computadora porque, aunque a mí me encanta la tecnología, yo primero doy un tiempo a ver qué dicen. Es como los updates de los celulares. Yo rápido no le doy update a ver qué me dicen, si es mejor, si tiene más box o no tiene box, etcétera. Yo estoy esperando a ver qué opiniones hay en el mercado sobre este plugin que se instala, porque no, acuérdate que es una inteligencia artificial. Yo no sé hasta dónde puede llegar. Y esa parte de security, yo soy un poquito, ¿cómo le llaman eso? Cautelosa. Pero de que funciona, funciona. Entonces, si estás en el 4.0, que es la nueva versión, tú puedes subirle documentos, puedes subirle fotos, puedes subirle tablas, cualquier cosa, y el chat sí puede leer entonces ese documento. Pero si estás en la versión de 3.5, en algunos países todavía no te permite, aunque está la versión gratis. Y eso crea un poquito de confusión. Y un poquito para concluir, José, ¿verdad? Y tal vez ir yendo a la pragmática. Primero, que la inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿verdad? Obviamente lo novedoso es lo generativo, ¿verdad, José? Que esta inteligencia es capaz de seguir varios comandos al mismo tiempo al nivel, que obviamente lo que hemos definido de muchas maneras al principio de este podcast o este video. Pero lo puntual, José, es que ha existido una guerra terrible en los sistemas educativos y es la famosa guerra de contenido versus competencias reales. Y ustedes saben, los educadores que nos ven o los grandes profesionales que van al video, tal vez en retransmisión, que Silicon Valley cambió toda su estructura de reclutamiento y selección. Y Silicon Valley dijo, mira, yo creo que ya los resúmenes o los CV no son la manera de reclutar. Ya la manera de reclutar no son las entrevistas. Ya a mí no me interesa citar a alguien por una entrevista y preguntarle cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Así que vamos a cambiar el juego, vamos a cambiar el juego. ¿Qué hizo Silicon Valley? Igual grandes empresas del mundo. Mira, yo voy a citar a esta persona, yo la voy a poner en un cuarto, yo le voy a dar varios casos de estudio, yo le voy a dar varios problemas que tengo en la compañía y le voy a dar varias horas y él me tiene que dar unas posibles soluciones y me tiene que analizar todo esto. Y yo miro y lo analizo con el equipo de trabajo a ver quién fue el más que analítico, el más creativo, el más innovador, el más que llegó a la solución, el que aplicó destrezas matemáticas básicas, destrezas de escritura. O sea, el contenido es importante en el sistema educativo, pero lo que es más importante que el contenido es las competencias que el estudiante tiene que desarrollar. Y si la inteligencia artificial me permite tener más tiempo
para que el estudiante pueda aplicar contenido, pueda tener, por ejemplo, un prompt analítico que facilite, por ejemplo, el análisis profundo de un concepto, que tú le puedas decir al estudiante, mira, estudiante, analiza los beneficios y los desafíos para implementar un sistema de tutoría inteligente en la escuela y que le permita al estudiante a trabajar a través de casos de estudio, que estos son técnicas por mucho tiempo que se han utilizado. Active Learning, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje experiencial. Todas estas metodologías, José, que en la teoría yo las amo, yo las aplico, pero tú sabes cuánto cuesta planificarlas. Tú sabes cuánto cuesta hacerla. Se convierten en José, práctica después por el tiempo que se toman. convierten en práctica. Por primera vez en mi vida, yo que con mucha diferencia digo que estoy certificado en metodologías de innovación de Active Learning, y tú bien lo conoces, y dirigí un proyecto de Active Learning en una universidad prestigiosa de este país. Yo que adiestraba docentes en esto, hoy más que nunca, José, yo digo, wow, tengo una herramienta que me puede ayudar a crear un andamiaje cognitivo práctico para que el estudiante ejecute a través de contenidos especiales. Nos quedan 5 minutos porque quiero respetar los tiempos, pero quiero preguntarle a Miguel, porque estaba preparándome para el programa, de unas preocupaciones, por ejemplo, de privacidad con el nuevo ChatGPT que va a estar escuchando con Windows Recall, que va a estar grabando como parte de la inteligencia artificial todo lo que haces en la computadora. Algunos tips para las personas que tienen miedo de entrar en este mundo porque tienen problemas de su privacidad. Yo no, yo tengo 5 bocinas que me escuchan todo el tiempo en mi casa y qué sé yo qué, pero hay gente que verdad que le preocupa, que tapan la cámara y qué sé yo qué. Algunos tips al usar la inteligencia artificial para, ¿verdad?, guardar la seguridad. Mira, siempre que se usa la inteligencia artificial es prácticamente los mismos consejos de cuando utilizas Internet, Google, Facebook, Instagram, etcétera. No compartir tus datos personales. Pero, ¿qué son datos personales? Más allá de un seguro social, información probablemente dirección física, cosas muy personales. Porque para tú usar Internet en cualquier herramienta, Facebook, Instagram, necesitas poner tu nombre y mínimo tu email o tu número de teléfono. Y ya eso es información personal. O sea, que todas las plataformas hoy día tienen datos personales de todos los usuarios a nivel mundial. Y cuando se utilizan estas inteligencias artificiales, prácticamente los mismos requisitos o las mismas reglas que debes usar cuando usas otras herramientas. Así que nunca compartas información personal más allá de lo que es tu nombre y tu email. Si trabajas en el área de salud o en el área de banca, nunca dar información de tus clientes, por ejemplo, en ChatGPT. Tengo paciente fulano de tal con seguro social tal, dame un diagnóstico de un posible diagnóstico. No, porque esa información, la que tú le das al ChatGPT, el sistema se alimenta también de información que tú le brindas. Así que no hay algo más allá de lo que ya hemos estado usando por más de 15 y 20 años con tecnologías que existen. Hay que tener cautela y sí, obviamente estar pendiente a las posibles noticias que sigan saliendo y entonces seguir haciendo actualizaciones. Yo sé que la parte del cybersecurity va a seguir aumentando, obviamente porque los hackers también se las traen, pero también esto va de la mano con la reeducación y nuevas destrezas que tenemos que conocer. Probablemente en Puerto Rico no, porque aquí estamos un poco atrasados en tecnología, pero hay países que ya desde intermedia superior a los niños o a los chicos les dan herramientas de cómo hacer cybersecurity, cómo proteger sus propios datos. O sea, una leve una programación básica en sistemas de información. Y eso es algo que se va a ver en un futuro. Pero más allá de compartir información muy personal, eso es importante. Y yo quiero terminar, yo creo que diciendo que para mí la inteligencia artificial en esta parte educativa llegó para, vuelvo y digo, es mi opinión, desequilibrar en ciertos aspectos todo el sistema, porque estamos viendo un sistema que hace más de 100 años no ha cambiado. Han llegado nuevas implementaciones, han llegado nuevas probablemente tipos de enseñanza, pero ahora estamos viendo que realmente la inteligencia artificial ha hecho que todo el mundo como que se desenfoque y mire, hay algo que puedes utilizar para cambiar, porque ahora no es como lo hemos estado haciendo por muchos años, que ya sabemos que no funciona. Aquí no es darle cantidad de material a un estudiante, mira, léete 5 capítulos y la semana que viene tienes un examen de 50 escoges, porque no funciona. Ahora se basa en experiencias, en el contenido real que ese estudiante obtiene dentro del salón de clase con un tutor, que en este caso es un profesor cara a cara por la parte emocional, pero también asistido fuera del salón de clase por una inteligencia artificial para seguir aclarando dudas y seguir monitoreando esa enseñanza.
Y eso es lo que tenemos que ver con la inteligencia artificial para que de una vez y por todas el sistema cambie, no en Puerto Rico, esto es a nivel mundial. Estoy más de acuerdo y creo que el que no se monta en esta ola, Definitivo. pues simplemente se va a quedar allá. Es como las personas que decían, no, yo no voy a aprender computadora porque yo no quiero, yo me quiero quedar a palito y papel. Bueno, pues te quedaste allá. O no voy a coger Uber porque prefiero los taxistas. Exactamente. Y sé que hay este evento, ¿verdad? Próximamente, ¿verdad, Esquilín? Cuéntame. Sí, mira, estamos tratando, obviamente, no somos expertos, ¿verdad? Porque para mí eso es una palabra muy atrevida a decir. Somos aprendices, como dijo Platón, yo sé que no sé nada, pero ciertamente sí podemos enseñarle nuestra experiencia y lo que hemos aprendido en el momento de manera responsable. Mildred se ha certificado de muchas maneras, igual este servidor. Hemos tratado de seguir aprendiendo, aplicando este concepto de inteligencia artificial en el salón de clase y tenemos una certificación muy interesante, muy práctica para obviamente enseñarle las inteligencias artificiales a los educadores, pero también es ChatGPT y cómo esto puede ser una herramienta útil en la planificación docente, en las estructuras de tu clase, cómo crear tus lecciones, cómo trabajar todas las herramientas académicas, los assessments, las técnicas de avalúo, las técnicas de enseñanza, las actividades, toda la implicación de lo que es un docente, que es bien complejo. Yo creo que la inteligencia artificial se puede convertir en un gran tutor. De hecho, hay investigaciones que están saliendo recientes, de hecho, se están haciendo unos tipos de ejercicios o pruebas piloto donde universidades obviamente están integrando la inteligencia artificial de manera agresiva y yo creo que en un momento dado, y voy a un poquito a predecirle, a mí no me gusta mucho hacerlo, pero yo creo que ChatGPT, quizá el CEO me escuche, si ellos están escuchando, ¿verdad?, esta llamada o este podcast, yo creo que el ChatGPT, José, puede convertirse en un futuro y va a tener un app o una extensión y se puede convertir en una base de datos académica. Yo creo que el CEO va a ser muy inteligente y yo creo que en un momento dado va a tener una sección donde los académicos podamos interactuar, donde haya una base de datos de investigación. Yo creo que eso va a surgir en el futuro, yo creo que eso se va a dar. Así que mientras hay unos procesos muy buenos ahí está Khan Academy, ¿verdad? Ya hay estructuras académicas dentro de ChatGPT, hay otras inteligencias artificiales y aplicaciones que se utilizan para inteligencia artificial. Así que, sin lugar a duda, hay que aprender, hay que educarse y así que estamos creando esta certificación muy práctica, muy corta. Son 8 módulos específicos, son 16 horas contacto sincrónica, más unas horas contacto asincrónica, en vivo, clase, para que los educadores se puedan educar y puedan aprender. Y quiero concluir con algunos datos particulares. Yo recomiendo que las universidades, obviamente, yo estoy aquí en un rol profesional como un catedrático académico, pero obviamente, ciertamente no me puedo desligar. Soy presidente universitario con mucha honra de Huertas College en Puerto Rico. Yo creo que los presidentes, rectores, directores académicos, decanos, lo primero que deben hacer es crear una política de inteligencia artificial. Yo creo que las universidades tienen que crear una política, tienen que crear sus procesos regulatorios para el uso y la eficiencia de ellos. Yo creo que debemos crear nuestras estructuras de ética de uso. Yo creo que debemos crear nuestras reglas académicas para no la explotación de los datos, lo que es la transparencia, la ética, el plagio, la privacidad, la seguridad, la responsabilidad, rendición de cuentas, todas las estructuras que ya conocemos a nivel académico, las protecciones contra amenazas futuras, el plagio académico intelectual, entendiendo que el plagio no es una ley, ¿verdad? Esto es una regla académica, ¿verdad? Las leyes son lo que es la propiedad intelectual, hay otros elementos específicos y sobre todo la inclusión y la accesibilidad. ¿Tú sabes lo que es que el chat, José, puede ayudar a la inclusión y la accesibilidad de estudiantes con problemas específicos de aprendizaje, que tal vez no tienen beneficio de muchas cosas y el chat les puede ayudar a tal vez integrarse en esos salones de clases contenido y pueda tener la oportunidad de aprender a través de un tutor con inteligencia artificial? No había pensado en eso. Y sí, en el último demo de ChatGPT recreatan una ecuación y ChatGPT le explica, no la resuelve, le explica cómo hacerlo. Sí, sí. Y eso para personas que necesitan. Sí, el chat tiene una parte de tutoría que de hecho los maestros lo pueden utilizar con los estudiantes. Esto es un mundo, de hecho también hay aplicaciones, donde no tan solamente te da respuesta, sino que va creando una conversación estimulante. Recuerden que esto es aprendizaje basado en el cerebro. Señores, esto es neurociencia. Esto se llama neurociencia cognitiva aplicada. Los que me conocen como neurociencia, esto se me ha hecho bien divertido porque esto es prácticamente conocer el cerebro. O sea, esto es cómo aprende el cerebro, pero los maestros utilizando los educadores para que el estudiante pueda aplicarlo en su salón de clase. De hecho, hay un estudio que te lo voy a enviar, José. Están saliendo muchos estudios, los educadores estamos investigando, mucha gente investigando. Hubo una profesora de Purdue University, te lo voy a enviar, que está explorando si la inteligencia artificial o el ChatGPT puede ser un factor estimulante para aumentar la motivación de la lectura y la investigación. ¡Wow!
Uno de los problemas más grandes que estamos viviendo en la era moderna es que los estudiantes no leen y no investigan. Si esta inteligencia artificial me permite que en vez de estar 2 horas en el Facebook, esté 2 horas hablando con la inteligencia artificial de cosas académicas, de cosas de información básica, de cosas que obviamente son lógicas en cualquier lugar, usted me perdona. Si la inteligencia artificial puede hacer eso, yo te aseguro que de alguna manera puede ayudar al estímulo de la lectura, el estímulo de investigación y otros elementos muy importantes, porque José, esto es más divertido que esto es más divertido que entrar a Google y nadie te responda. Porque, José, esto es hablar con alguien. José, esto es hablar con alguien. Oye, pero no entiendo esto, cuéntame. Oye, el profesor de contabilidad de X universidad llamado José Gorgru me dio un caso de estudio. Y yo lo capto, pero este elemento no entiendo. No entiendo lo que es débito y crédito cuando la empresa tiene una liquidez baja. ¿Me puedes explicar el concepto? Por supuesto. Tal vez el profesor está planteando esto. Dame más información. ¿Qué te dijo el profesor que quiere hacer? Pues mira, tú sabes lo que es que él pueda interactuar para llegar a una conclusión y después traérsela al profesor y el profesor decirle, mira, fíjate, Esquilín, vas llegando. Mira, fíjate, profesor, la inteligencia artificial me dijo esto, ¿verdad? Y lo encontré. ¿Qué usted cree? Sí, por un lado, tienes razón. Señores, estamos creando un clima de aprendizaje. Así que, señores, no tengamos miedo. Sin lugar a dudas, hay que tener seguridad, hay que ser responsable, hay que ser ético, pero no significa que porque vino una inteligencia artificial, ahora la ética nunca existió o el plagio nunca existió. Señores, eso existió toda la vida y va a seguir existiendo por el resto de la humanidad. Porque eso no se llama la herramienta de inteligencia artificial, eso se llama el ser humano que es no ético. Así que no tiene que ver con la inteligencia artificial. Que José, gracias, obviamente. Y se me quedaron como 20 preguntas. Y hablamos de una aplicación, nos quedaron como 15 ayudas más, además del ChatGPT que hay, así que están invitados para una futura ocasión. Compren el curso. Sí, pueden comprar el curso de confianza. Mira, ¿dónde los consiguen? Ahí. ¿Dónde los consiguen? ¿Dónde te consiguen? Cursosennegocios.com. Sí, cursosennegocios.com. Vamos a estar poniendo todo, ¿verdad?, en el programa y anunciándolo en Negocios con Café. Y a ustedes, sus redes sociales, si tienen, yo sé que tienen, ¿dónde los consiguen? Sí, mis redes son Business Squad SOS y ahí me consiguen Facebook, Instagram, tengo YouTube, LinkedIn, todas. Isaac Esquilín ahí a la orden. ¿Viste qué fácil? Bueno, gracias por haber estado aquí hablando un poquito. Oye, jaspamos, por encimita lo que es esto, de verdad que es un mundo bien interesante. Esto vino para quedarse, así que móntate en la ola. Ya hay herramientas, ya hay cursos que puedes ser parte de, así que apúntate y sé parte del cambio. A Milla y al doctor Isaac le doy las gracias por haber estado aquí en De Frente con Café. Hasta una próxima ocasión. A todos ustedes, viramos el miércoles en Negocios con Café. Se me cuidan.